Dale. Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Bienvenidos 2026, Un Balde, por favor. ¿Cómo están, muchachos? Pablo, ¿cómo estás, hermano? Bien, pero mira, yo creo que va a tener que cambiar esa introducción y borrar al Concho. ya no. Bueno, por sí, ya es hora que lo vaya borrando. El Concho, es que el Concho no va a estar en el programa porque el novio que tiene no lo pudo ver ni en Navidad ni en Año Nuevo, o tiene que irse para allá a Guatemala a verlo. De luna de miel. Entonces, de luna de miel, sí. Entonces él va a estar ausente en este programa. De luna de chocolate, ¿verdad? De luna de chelajuca, ¿verdad? De luna de chelajuca. El doctor Carlos García, embajador, ¿cómo está? César, Pablito, feliz año nuevo, ¿cómo están? Gusto saludarlos. ¿Qué año nuevo el tuyo, Carleto? Empezamos sí, movidos. Empezamos movidos porque realmente este 2026 ha empezado de una manera brusca. Irán, Rusia, China, Venezuela, lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Aquí tengo unos datos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la gasolina aquí en California todavía no ha bajado. En Colorado, Texas, Oklahoma, Wyoming, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, Ohio, Arkansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Tennessee, todos están abajo de $2 el galón de gasolina. Aquí en California está 7. Y no es por Donald Trump, sino que por el pasmado de Newsom, que toda la gente se le está yendo. Se le está yendo la Coca-Cola, se está yendo McDonald's, se le está yendo In-N-Out, se le está yendo Toyota, se le está yendo todo el mundo, gasolineras. Bueno, estuve hablando con un amigo mío que trabaja en este rubro, en este campo, y él me estaba diciendo de que su empresa se va a quedar hasta en abril 2026, que no se va todavía porque él tiene un trato que cumplir, tiene un contrato, ¿no? Van a cumplir con ese contrato y todavía se van a quedar ahí en el norte de California, pero para junio de este año de 2026 definitivamente se van. Newsom realmente la tiene muy difícil. Yo creo de que va a llegar un momento en de que Donald Trump va a tener que intervenir, ¿no? Lo bueno de todo esto, digo lo bueno entre comillas, es de que Donald Trump ya tiene gasolina de Venezuela. 8 helicópteros fueron los que llegaron, 20 soldados, tengo la información. Y yo de acá sé eso de los Simpsons. Y no hubo ni un herido ni nadie de parte de Estados Unidos. Llegaron con una gran fuerza y en 20 minutos sacaron a Maduro, no solo a él, sino a la esposa. Eso me da la pauta a comprender de que esto tuvo una ayuda interna, obviamente. Se me hace imposible pues que hayan llegado en 20 minutos y sacarlos a los dos. Entonces se me viene Diosdado. Es un diablo Diosdado, ¿no? Entonces seguramente vendió a Maduro y ahorita ya está en negocio. Caca, cabrón. Sí, no, espérame. Te vas a dar. Espérame, sí. Y ya está hasta negociando con Estados Unidos, ¿no? con Donald Trump. Aparte de esto, nos vamos a Groenlandia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ya dijo Donald Trump, Groenlandia lo va a agarrar ya sea por las buenas o por las malas. Eso fue lo que dijo. Me la dan porque me la dan. Así de fácil, ¿no? Quieran o no quieran. A mí lo de Macron me gusta. Sí, y yo tengo, dijo, yo tengo amo a Dinamarca, dijo, pero se lo voy a quitar, pues, porque no me queda de otra. Aparte de eso, quiero yo preguntarle a ustedes dos, realmente yo tengo, aquí en Estados Unidos, obviamente existe un odio contra Donald Trump por ciertas personas, al igual que Bukele, al igual que Milei. Entonces, estas personas que le tienen un odio a Donald Trump, ven las cosas de una manera totalmente diferente, ¿no? Y es válido. O sea, cada quien ve el asterisco de la verdad como la pueda ver. Si este movimiento que hizo Donald Trump en Venezuela, así como lo hizo, lo hubiera hecho Barack Obama ahorita sería un héroe. No, Kamala Harris. Kamala Harris, una héroe. Sí. Heroína, perdón.
Entonces, entonces ahí me da la pauta de que no es tanto lo que hace Estados Unidos, sino que el hombre que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces hay un odio contra no sé si ustedes se enteraron de lo que pasó no sé si fue en Minnesota, Carlos, vos me vas a corregir, o en Minneapolis, de esta mujer que mató a ICE, no sé si se dieron cuenta. Sí. Entonces, fíjate, esta mujer con la esposa, o sea, ¿verdad? Se van de aquí de Estados Unidos, se van para Canadá porque dicen que no pueden vivir en un país como con un presidente como Donald Trump. Se dan cuenta que Canadá no es tan fácil y se regresan otra vez. Pero esta es la situación. El trabajo de estas mujeres, de las dos, era perseguir a ICE. ¿Qué tanto? Estamos entrando en teoría de conspiración. Mejor seguir con la introducción. Porque ella espérate, déjame terminar. Déjame terminar. Te dije desde un principio, déjame terminar. Pero no te aguantas, déjame esa terminar. Locura, no, te estoy diciendo está desacreditado. Es que es lo que vos estás inventado. Es que no, entendeme lo que te estoy diciendo. Oíme, esto es Vox Populi. Yo estoy expresando, es que tengo que decirlo, tengo que expresarlo para que ustedes comiencen a diversificar el tema. ¿Me explico? Vaya, entonces dicen que estas mujeres, ¿de dónde sacaron toda la información para empezar? Del culo la sacaron, ¿De dónde iban a estar? Culo se la sacaron, todas estas acciones de ICE. No sé si me explique. Pero esa es la situación. Hay mucha información encontrada aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso este show es importante. Por eso estoy mencionando todo esto. Porque cuando las personas escuchen este programa van a decir, si es cierto, yo escuché eso, si es verdad, yo escuché eso, yo vi eso, yo presencié eso en tal parte. Pero para eso están ustedes, para que ustedes pongan orden a todo esto que estoy mencionando. ¿Me explico? O sea, no es que yo me esté inventando, pues, sino que ahí está, esa información que ahí está, hay mala información, hay buena información, como lo quieran ver, pero ahí está. Entonces la gente lo está viendo y es nuestro deber, hasta cierto punto, venir y poner orden en esto. Ahora, Carlos me mandó un diagrama que yo estuve viendo y me dijo que abriera con esto también, que lo introdujera con este diagrama. Y la imagen realmente que representa 3 puntos, que es la geopolítica, la geoeconomía y las geofinanzas. Y al lado está la inteligencia artificial y la tecnología. Ahora, en el centro de estos 3 círculos se encuentra la palabra NOM, el nuevo orden mundial. Espero que así sea, Carlos. Sí, así es. Ahora, la geopolítica, el poder y la competencia entre los estados y los bloques, ¿no? La geoeconomía, el uso de la economía, obviamente, el comercio, recursos, mercados como herramienta de poder. Y las geofinanzas, control de sistemas financieros, moneda, inversión y deuda a escala global. Ahora, a la izquierda, como mencioné, está el texto de inteligencia artificial y del otro lado está lo que es la tecnología, pero no es solamente inteligencia artificial, me explico, Carlos, sino que también estamos hablando de automatización militar, estamos hablando de seguridad, de análisis masivo de datos de economía, algoritmos de trading y de gestión financiera, vigilancia, propaganda y manipulación de la información, y es ahí donde yo quiero llegar, la manipulación de la información, porque existen ciertas personas que están encargadas de mal informar a la gente, pues. Entonces la gente se da una idea errónea de lo que está sucediendo. Lo bueno de este show, les quiero decir, es que vos vas a poner tu punto y entonces la antítesis de esto, que es Pablo, va a poner todas las cosas en una balanza. Entonces no solamente es qué bonito es Trump, sino que también qué malo es Trump, me explico. Entonces yo quiero que comencemos con eso, Carlos, que nos explique realmente este parámetro, pero Pablo quiere decir algo antes de que vos te metas en este esquema para que podamos entender todo el espectro, ¿no? Así es que, Pablo, dale con todo, tenés
4 horas. Voy por mi Tenés café, no, entonces. no, tenés toda la razón. Esto va a ser, porque no es fácil, no es fácil explicar estos 10 días que han pasado, No, para 9 nada. días, para nada. Estos son 9 días, esto es desde el 3 para acá, ha sido una vorágine de acontecimientos que va, que va reflejándose, y fíjate que me llama la atención muchísimo. No sé si ustedes lograron ver o han visto, se han puesto un momento a ver la portada de Economist de 2026, Sí, el reloj que ha puesto. sí. En el reloj que ha puesto, y ojo, The Economist es el consenso, es el estudio y es el análisis de la élite financiera global. De los O Rothschild. sea, de los Rothschild, exacto. Entonces, y son los que ponen y son los que tienen su análisis de riesgo de lo que está pasando a nivel mundial. Si vos ves esa imagen, eso es para un show. Vos ves esa imagen, porque descubría un montón de dibujitos, era un montón de dibujitos. Pero ellos le pegaron a la primera. En el primer mes, el número 1 que ponen de las 12 horas, el número uno ponen las esposas. Y ese dibujito, mi hermano, para darte una idea, salió el 20 de diciembre. Entonces todo el mundo estaba quebrándose la cabeza. ¿Qué pasa? Que era el tema de las esposas. Todos estaban especulando que eran las esposas que le iban a poner a Trump o que le iban a poner pero las esposas a Schumer. A cualquiera. Entonces, todos especulaban esa esposa o Putin o a Zelensky, a cualquiera le iban a poner esa esposa. Todo el mundo especulaba y daba, y se miraba, pero se miraba el petróleo por un lado. Hoy aparece Maduro con las esposas. Pero no me detengo en esto porque los 12 son cosas, es un año movido completamente. Incluso en el mes de junio del fútbol hay acontecimientos que van a estar ahí bastante, que hay que saberlos descifrar, pero son bastante graves. Pero el peor de todos es el que viene en octubre y entre noviembre, que son las elecciones de los Estados Unidos. Sí. Y que ahí se ve un enfrentamiento ya de los tres. Aparecen los tres personajes, los tres presidentes que todos sabemos, o los tres líderes que todo el mundo sabe que son los que mandan. Aparece Putin, aparece Trump y aparece Xi Jinping. Sí. Esa es la predicción, pero no es solamente la predicción. Todo el mundo especula que si serán planes, que es planes de lo que se quiere hacer o lo que se quiere llegar a ese punto. Al final, esto es a manera de introducción, porque todo esto que estamos viviendo, tanto lo que está pasando, porque vos lo puedes ver en dos paralelismos. Vos puedes decir, Trump está reflejando lo que le está pasando a él en Irán, y en Irán está pasando una situación que la gente no aguanta esos precios de $7 de gasolina. En Irán no te aguantan que la gasolina cueste 75 centavos el galón. Ahí tiene que costar 25, 40, 30 centavos. Hasta el mercado está cerrando en Irán. Exacto. Y aquí, entonces, esa misma, solo que la diferencia entre Irán y los Estados Unidos es que en Irán está el Mossad atacando. Hay una potencia que está invirtiendo en la desestabilización. En Estados Unidos todavía no hay una potencia que invierta en la desestabilización. Porque la desestabilización de Estados Unidos va en otro sentido. Está desestabilizando a todo el mundo. Entonces, toda la convulsión es un fenómeno que al final podés tomarlo de diferentes maneras, pero no me quiero apartar para especular, sino que quiero llevarte a lo que Alexander Dugin, que es uno de tus filósofos preferidos, o más de tus, es uno de tus exponentes predilectos. Predilectos. Él define, va a ser un poco largo, voy a tratar de resumirlo, pero él arranca
en un su análisis exactamente, por eso me encantó, porque él hizo este análisis exactamente, salió a la hora de confirmarse la aprehensión de Maduro. Ese tipo en una hora o en dos, yo creo que exagero, yo lo agarré como unas 3 horas después, yo lo agarré a las 6 de la mañana, lo vi, y a las 2 a la 1 de la mañana agarraron a Maduro, es decir, que él lo empezó a hacer y lo terminó a las 4 o 5 de la mañana, hora nuestra, hora mía. Entonces él en 3 horas, 4 horas, él define lo que va a suceder y lo explica y arranca de esta manera. Él arranca el orden venido de la paz de Westfalia en 1648, que reconoce los estados-nación, que es de donde nace el estado-nación. Y ojo, y hace una historia, y empieza diciendo, para que nosotros entendamos qué es lo que es Westfalia, es que antes de Westfalia, la lucha entre católicos y protestantes, las guerras eran religiosas. Era las cruzadas, eran los el cristianismo contra la cruzada, los moros contra los cristianos, pero era un tema de católicos. Entonces él arranca en la que la Westfalia nace de la guerra de los católicos protestantes, de la guerra de los 30 años, donde el Vaticano y el Imperio Austrohúngaro, los Habsburgo, terminan ganando. Y en ese momento ellos trataron de mantener el Estado medieval católico y también el Estado del poder papal, todavía la Iglesia Católica en toda Europa. ¿Qué año dijiste? 1648. Ok. Entonces, y a todo el mundo, porque los demás mundos ya no existían, sino que era Europa y el Estado medieval y el Estado austrohúngaro. Pero en la guerra que pierden los protestantes, lo que logran ellos es introducir los reinos. Reinos con diferentes idiomas, el reino holandés, el reino de los países neerlandeses, el reino de Francia, el reino de España no, porque estaba formando, ¿cómo se llama? Que estaba todavía, la Isabel la Católica, era católica. El de Austria. El de Austria, todos los reinos. Entonces, y el siglo XVII, de este modelo, después de Westfalia, reconocen las naciones y los estados soberanos. En ese momento nacen los estados soberanos. Y esto queda así, con sus colonias, hasta 1930. En 1930, Dugin explica todo ese proceso, y en 1930 él viene y hace que es el año del rompimiento de ese modelo, porque se crean tres corrientes principales. El mundo liberal capitalista, manejado por los anglosajones, los Rothschild, las finanzas, el fascismo europeo, los exponentes principales Alemania, Italia y España. Japón todavía seguir con su modelo, no era fascista, imperial, sino que era imperial, y la Unión Soviética. El primer estado basado en ideología, marxista-leninista. Entonces, en ese momento él viene y se revienta y empieza cada uno con sus características, y cada cual entra en su dinámica para ver cuál es en los 30 está pasando un suceso igual que está pasando en este momento. Crisis, hay de venir de uno, el dominio de otros, y la Unión Soviética creía que la solución era una revolución a nivel mundial, donde el proletariado, las clases, la lucha de clases se va a salir. Hitler, con todos los demás, estaban viendo el Reich de 1000 años. Estaban ellos pensando ya que de aquí arrancaban y se echaban los 1000 años del dominio mundial. Aquí no había otra paja, el dominio mundial, el Reich. Y controlado bajo la raza aria, y los italianos y todo lo demás.
el único que mantenía un poco el modelo Westfalia que le interesaba por el tema del comercio eran los liberales anglosajones, por el comercio ojo, y que ellos son los que impulsaban las naciones soberanas para que fueran, y ahí va con el tema ya del gobierno mundial. O sea, los tres iban dirigidos a manejar el mundo con sus normas. Uno por el comunismo, el marxismo-leninismo, otro por el fascismo, el tercer Reich, por el Reich de los Minas, el tercer Reich, y el otro por la gobernanza mundial, el globalismo. Ninguna dejaba a las naciones soberanas, sino que todas estaban bajo su influencia. Ahí no había que eran soberanas, que tenían independencia, no, todas estaban controladas según su orden, según su centro de poder. Cuando termina con la Segunda Guerra Mundial, ahí está ya la única manera de resolver todos estos problemas, todas estas contradicciones. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento se acaba y salen los vencedores, se acaba el fascismo, terminan con Hitler y solo quedan dos sistemas. Para el fin de la guerra en 1945 se fundan todas las instituciones que conocemos para mantener la paz. Bien sabes toda la historia, Naciones Unidas, crean un nuevo sistema de reglas del derecho internacional para continuar la convivencia pacífica. Pero así, al final solo habían dos centros de poder a nivel mundial, Washington y Moscú. Todo eso sucedió hasta la caída de la Unión Soviética en 1989. 91. No, 1989. El 89 cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín, y ahí se dieron las consecuencias. Y se rompe y se va al sistema unipolar. Sí, correcto. Con las instituciones, ojo, con sus instituciones. ¿Cuáles eran sus instituciones? La OTAN, Banco Mundial y Fondo Monetario. Y Naciones Unidas también. Naciones Unidas no tanto, ya esa era parte del otro lado de lo que dejaba, pero todo, y ahí entra la lupa ideológica. Y Naciones Unidas las Naciones Unidas dejan de ser relevantes y se pasa al nuevo orden mundial, la globalización. Es siempre, de ahora que venimos desde 1930 con el modelo y que se viene a consolidar después de la caída de la Unión Soviética. La globalización en el momento se consolida. Ese modelo gana. La creación de la Unión Europea simplemente lo ve él como un experimento de la gobernanza global. ¿Por qué razón? Diferentes culturas, diferentes razas, economías no complementarias, también países que han estado en guerra, culturas que han estado en guerra. Idiomas diferentes. Y de ahí es el tema de borrar la nacionalidad, de borrar, vos sos francés, vos sos italiano, borrarlo. El tema de la Unión Europea es el experimento en ese momento mundial de crear aquel concepto que nos clavaron a nosotros y que sentíamos orgullosos. Éramos ciudadanos mundiales, correcto. Sí. Washington, siendo el poder hegemónico, creó lo que conocemos como el orden democrático. De ahí crea aquella parte de las Naciones Unidas que no tenían sentido, por eso las repetidas amenazas y de quitarle el financiamiento. El tiempo ya no servía mantener esa estructura de la guerra, posguerra, porque ya había un vencedor y era preferible que ya instituyera mi orden democrático mundial. Pero dentro de los Estados Unidos, en ese proceso, ya en los años, se enfrentaron dos visiones. El liberalismo globalista, Soros, AID, Woke, ya conocen ustedes todos los demás, los globalistas, y estaba la hegemonía mundial defendida por los neoconservadores. Esos dos se empezaron a agarrar de 1971, que es lo que estamos hablando antes. 70-71 empezaron a reventarse a la madre entre uno y el otro. Desde la guerra de Vietnam empezó el pleito. A ver de qué manera.
La primera, ya sabes, comprometida con la globalización, los liberales, entre todos los estados y todos los planetas, con un control, y los otros con un estado con un control territorial para poderlo hallar. Pero dentro de ese modelo fue creciendo otro modelo promovido, sin darse cuenta, se fue promoviendo otro modelo que nosotros lo vimos nacer. Vimos nacer cuando Obama introdujo a China al de comercio, vimos a Putin en el 2012 como el famoso discurso del 2012, el 2006 que tuvo él y que dijo no con la OTAN, que se adelantó, y Putin empezó a promover el sistema multipolar. Ahora, dice, en este modelo, después de que a este momento se rompe todo, con Maduro se rompe todo el derecho internacional, ahí se rompió todo ya. Él pone 5 sistemas que van a enfrentarse en este momento. 5 sistemas, por él. 1, las normas actuales remanentes de las Naciones Unidas que están tratando de ordenar, que reconoce, que es el único que reconoce la soberanía a todas las naciones, estados, que le dan un papel, que le dan un lugar a todas las naciones, estados. Y después viene también los remanentes del mundo bipolar, del bipolar, que son más que todo el tema armamentístico nuclear, que son Estados Unidos con Rusia. El tercero, el occidente sigue la tendencia globalista y buscar un gobierno mundial, que es el europeo del orden mundial, la democracia. Se basa en la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, todos los europeos lo que andan buscando es nuevo que hacerlo, mantener ese. El cuarto, Estados Unidos bajo Trump, influenciado por los neoconservadores y que se comparten el poder hegemónico, haciendo cumplir la ley, nuestra ley. Y el quinto, los BRICS. Así que, Carlitos. Espérame, Carlos. Entre los 5 poderes. Y decime vos, ¿son o no son? Son, pero le faltó uno, en mi opinión. Ajá. Que no, que es Estados Unidos, tú ya lo dijiste, desde la parte nuclear disputando con Rusia, pero falta Estados Unidos en la parte comercial y financiera disputando con China. Sí, y ese sexto, ojo, depende de él lo pone los BRICS. No, porque sí, pero los BRICS están en alianza. Yo lo veo también bilateralmente, Estados Unidos, China, por una razón. Todavía con todo lo que está pasando en el mundo se mantiene la reunión para abril entre Trump y China la idea es esperar hasta que tome lugar esa reunión y ver si Trump logra un acuerdo con China que pueda darle viabilidad a su modelo número 4, según Dugin. Eso es el otro mes, ¿verdad? No, en abril. En abril. Abril 2026. Pero aquí la idea de Dugin es que vamos inevitablemente a la tercera guerra. Sí, no, ahí completamente. Sí, inevitable porque, viste, cada vez conflictos. Comenzamos con los protestantes y católicos. Westfalia, después de Westfalia viene el otro pleito entre los 3 sistemas. Ahora son 5 sistemas, uno de los ¿cuál de todos esos es el que va? Y lo estás viendo en este momento con el tema que decía el chamán en el tema de Groenlandia. Sí. No, claro, Groenlandia es un golpe directo al número 3, al orden globalista. Es un golpe pero directo. Pero también es la explicación del modelo 5 con Rusia y 4 con Rusia y el 6 que yo digo con China. Ya lo vamos a explicar por qué. Pero no, digamos en general. Estamos. Espera. Estaba viendo la imagen que estaba mencionando Pablo. ¿Vos ya la viste? Yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo lo estoy viendo ahorita
Y sí, es cierto, tiene una mano así con las esposas, ¿no? Pero mira, alrededor hay misiles, hay tanques. Está Donald Trump en medio, está Xi Jinping, está Putin, está Netanyahu, está el de la India y hay una mujer ahí abajo, no sé quién será ella. Japón. Oh, sí es cierto, la de Japón. Japón. Hay tanques de guerra, ¿ok? Están los extraterrestres. También. Pero estamos en primer mes. Sí. Y los misiles, y mira, están no solo los Juegos Olímpicos, están los de invierno aquí. Pero lo más curioso, el que está pateando toda la pelota global, parece que es Ronaldo, es decir, que va a ganar el Mundial ¿o qué onda? En Brasil. ¿Cómo ves? Y sí, se demuestra que hay guerra. Hay otro punto. Vos, mira, Pablo, hay una barca persa con un aparato, los Anunnaki, se me ocurre. O sea, dale. Y todo el planeta rodeado de satélites y un rollo. Sí. ¿En qué número de mes? Y drones. Hay en todas partes, men. Y se nota aquí que hay naves espaciales saliendo y entrando al planeta. Sí. Vacunas, pastillas, glacial, como que va a haber un burro. Y hay una copa de vino que está derramándose el vino, cabal a la par de Xi Jinping, Putin y el Netanyahu, man. Y hay un chavo que quiere someter una cosa para voto que está a la par de Donald Trump y el voto dice X, como diciendo valió verga. Y a la par de eso está una cosa de corte. Las elecciones de Estados Unidos se van a eliminar. Sí. Y hay un pastel que dice el número 250, que creo que es el 250 aniversario de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, con globos y todo. Increíble esta foto, Pablo. Mira, realmente la portada de Economist. Te está dando un espectro bien real. Es que fíjate que no le des, es que eso es de élite, de gente que está viendo, de gente que está en los bancos, que principalmente de ahí donde sale, de analistas de riesgo. Sí, señor. Que están dando su predicción. Claro. Junto con políticos de primer nivel, con economistas y con sociólogos, y con historiadores. La élite te está dando el plan, sí, prácticamente. Sí. Y entonces ellos, para no poner eso porque te aburre, ¿va? Es más, cuando vos compras esa revista, ahí te lo explican y te van puta, pero son como 20 páginas, 30 páginas. Pero en un solo dibujo. Ahí te lo explican todo. Entonces todo el mundo se pone ya ahí viendo. Complicado, man. Este año, como dijo Yanu Varoufakis, él para crear cuando creó su movimiento que se llama Diem 25, con todos también, con su élite de economistas, marxistas, con Zizek, con todos los pensadores de toda esa rama, y con el creador del Capital, Piketty, del libro del Segundo Capital, con todos esos, él le pusieron el 2025, es el momento que se parte todo. Y por eso le pusieron Diem 2025. A ese año tenemos nosotros que haber llegado, porque de ahí en adelante esto se va a romper. Y lo que dicen ellos, le pegamos. Le pegamos, sí, y está hablando que ellos crearon ese movimiento en el 2015, 2014. Sí. De aquí a 10 años, dije, esto se va a degenerar tanto que aquí va a haber el rompimiento, aquí se va a romper todo. Y por eso le ponen Diem 2025. Llegan aquí y mira el 26, o sea, todo esto lo venían, habían consecuencias, había informaciones, habían situaciones que se están dando y que hoy, este año, con ese dibujito, con lo que acaba de pasar, porque el significado profundo de haber roto, y lo que sigue después, no solo el significado de haber llevarse a Maduro, no, si esto empieza. Lo que está pasando en este momento, ¿me entiendes? De decir, de quitarle los barcos, porque estos 3 barcos que acaban de agarrar,
Todos son rusos. Todos son, sí, correcto. Todos son rusos. Sí. Todos son rusos. Pero Todos ya son agarraron rusos. también los rusos unos barcos de Estados Unidos que estaban en el Mar Negro. Eso no sabías. No sabía. Sí, No, yo les compartí la noticia ahí en el sí, chat. la compartiste. Bueno, mira, pero o sea que... espérate, puta, déjame hablar, hombre. Ahorita, espérame. No, O sea que Donald Trump, para dejar todo abierto, Carlos, aparte de todo lo que han dicho, porque hasta ahorita este show no se ha equivocado en las predicciones que han estado dando todos estos años, ¿ok? Lo que vas a hablar ahorita, Carlos, o se le vas a dar con Tokio, pero te quiero decir una cosa. Entonces esa es la necesidad ardua de Donald Trump de apoderarse de todo el continente, pues. De Groenlandia, de Canadá. Eso lo podemos discutir en un ratito después de Carlito. Después de que Carlito. Después de que Carlito vea lo global. Es la necesidad de este hombre, pues, de decir no, esto es mío. No. Para mí otra cosa. Es que no es un tema de personal seguridad, de Trump, no es un tema personal de Trump. Y eso es un tema de seguridad, de petróleo. No, bueno, entonces y no he llegado todavía a la parte que más me encanta. Cuando no entendés ni mierda. Fíjate dónde va el dinero. Claro, así es. Falta esa parte. Cuando no entendés nada, ¿qué está pasando? Fíjate dónde va el dinero. Follow the money. Follow the money. Esa etapa te falta. Por eso es que yo les preparé un pequeño diagrama, César. Si no lo ponemos, la Mara no entiende. Sí, vaya. Dale, Carlos, entonces, primero, feliz año nuevo para todos. Bienvenidos a un nuevo orden mundial. O sea, borrón y cuenta nueva. Voy a hacer un pequeño disclaimer. Queridos compañeros y personas que nos ven, todo lo que ustedes sabían hasta 31 de diciembre de 2025, olvídenlo, porque todo eso ya se murió. Si no tienen una nueva vista de lo que está pasando a partir del 2026, no van a entender nada. Dugin, en el resumen que nos ha hecho Pablito, obviamente lo ha dicho con otras palabras, pero en el fondo explica el cambio y la ruptura que ha habido en el 3 de enero del 2026. Con el tema de Venezuela, pero no, y yo por eso aquí quiero plantear lo siguiente: lo que está ocurriendo en este momento indiscutiblemente tiene que ver con la consolidación paulatina del nuevo orden mundial, que ya lo veníamos discutiendo en baldes anteriores, donde señalábamos que había tres pilares. Tenemos Estados Unidos por su parte, Rusia y China, y bueno, India también, pero eso lo voy a explicar más adelante. Pero estos tres pilares, y lo que quiero que nos pongamos en perspectiva es lo siguiente. Las relaciones internacionales, la economía, la sociología son materias que no son como las matemáticas. Es decir, que aunque se tengan esquemas, análisis y escenarios, no quiere decir que se puedan dar al 100% en determinadas ocasiones, y por lo tanto, ese factor de improvisación que puede alterar hasta cierto punto los escenarios planteados, hacen que muchas personas se queden analizando de forma aislada determinados fenómenos que, aunque sean muy importantes para distintas áreas del planeta y para distintas poblaciones, no significa que tengan el impacto o que se haya analizado el impacto global que esas tienen. Un caso específico, por ejemplo, Venezuela. Todo el mundo esperaba, al menos en teoría, que una vez Estados Unidos se llevara a Maduro o sacara, por ejemplo, a los líderes principales del chavismo y de la revolución bolivariana, iban a poner a Edmundo González o a la María Corina Machado, por ejemplo, en la presidencia y vicepresidencia de Venezuela, y tenés a Delcy, la segunda. Entonces, claro, eso tiene un impacto para los venezolanos, lo vamos a discutir. Pero yo les propongo, y por eso era mi idea al preparar un pequeño esquema que espero que César lo ponga en la pantalla en algún momento, es el
El nuevo orden internacional que estamos viendo deberíamos de analizarlo no bajo el tradicional esquema del derecho internacional, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, que todo eso son conceptos que simple y sencillamente en el nuevo orden mundial tienen un valor diferente y ya no son relevantes ni siquiera significativos para entender lo que está ocurriendo en este momento. Hay conceptos nuevos, nuevos no porque que se han descubierto recientemente, es más, son viejísimos, pero nuevos en el sentido de el orden en que se discuten da una perspectiva diferente a la aplicación de los conceptos anteriores. Estos conceptos son geopolítica, geoeconomía, geofinanzas, pero estos tres conceptos interactuando simultáneamente crean un espacio entre ellos que podría definirse como el nuevo orden mundial. Pero no es estos tres conceptos de forma aislada, sino que están complementados o encuadrados en dos temas que son súper relevantes también, que son la tecnología por un lado y la inteligencia artificial por el otro, entendiendo inteligencia artificial no solamente con la cuestión del chat GPT y toda Grok y toda la inteligencia a la que estamos teniendo acceso, sino más bien a toda la temática eh, de desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de las computadoras cuánticas, de los datos que son en este momento el activo más valioso en todo el planeta. Ok, entonces, ¿cómo entendemos todo esto? Gracias a Pablo y a Duggins nos ahorró explicar eh, un poco toda la historia porque no podemos entender lo que está pasando en este momento sin recurrir a la historia. Solo quiero hacer unos cuantos acotaciones que pueden también explicarnos eh, ciertos detalles que vamos a ver también en el presente. Por ejemplo, cuando Duggins hablaba de 1930 y el inicio de la confrontación de los tres grandes ideas, digamos, fuerza, que era el comunismo dentro de la Unión Soviética y su expansión en todo el planeta, el tema del fascismo con Alemania, Japón, Italia y España, y luego tenés la visión liberal de los anglosajones. Obviamente, cuando hablamos de la visión liberal, no solo nos referimos al Reino Unido, obviamente el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y todo el Commonwealth, que esa es la estructura de poder del liberalismo a nivel planetario. Y es este detalle, efectivamente, se da la única forma de resolver las contradicciones entre estos tres modelos fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, y esto es súper importante reconocer, que dio paso a la creación de las Naciones Unidas, eh, pero quiero solo un pequeño detalle dentro de esta idea de la creación de las Naciones Unidas, que obviamente se basó en los 14 puntos de Wilson, de Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos, que luego convenció a Stalin y a Churchill en diferentes reuniones posteriores en Yalta y en otras ciudades eh, para el establecimiento del sistema multilateral de las Naciones Unidas y las nuevas instituciones de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Ok, y aquí es este detalle, es la creación de las Naciones Unidas, pero en particular del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque esta es la parte importante, es el corazón del sistema. Y el corazón del sistema estaba previsto que pudiera controlar hasta cierto punto o equilibrar hasta cierto punto los intereses de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, eran Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y China. Y tenían además en la Carta de las Naciones Unidas habían incluido la cuestión del derecho al veto dentro del Consejo de Seguridad, que era como un mecanismo que permitía a las potencias vencedoras servir como un mecanismo de control hasta cierto punto de los excesos que pudieran tener las otras potencias en la expansión de sus modelos.
como me lo explicó también Pablo, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos, en lugar de tener, es la confrontación entre estos tres sistemas, el liberalismo, el fascismo y el comunismo, nos pasamos a un nivel, a un modelo bilateral, porque el perdedor o el gran perdedor en teoría fueron el fascismo en general, pero en tres países diferentes. Bueno, cuatro, si tomamos en cuenta España. Ahora bien, ¿por qué es importante pararnos un segundo en este detalle? Porque si nos damos cuenta, el sistema de Naciones Unidas, pero en particular lo del Consejo de Seguridad, tenía en el fondo una intención, que era crear un equilibrio entre las potencias ganadoras. Es decir, se mezclaba ya en esa visión la idea de los liberales de promover el Estado de Derecho. Cuando Pablito mencionó el tema de Westfalia, cabe obviamente también dentro de esta visión por la creación de los estados nacionales, que ese era, digamos, el corazón de la Asamblea General, que es un Estado, un voto dentro de la estructura de las Naciones Unidas, y eso era lo que le daba sentido a la participación del resto de países que no eran potencias, porque esas potencias estaban representadas en el Consejo de Seguridad. Sus intereses fundamentales, de eso es lo que estamos hablando, de sus intereses fundamentales. Pero luego otro tipo de intereses, inclusive económicos, comerciales, culturales, ideológicos, esos se dirimían en el ámbito de la Asamblea General. Y un detalle técnico, si se quiere, pero que es importantísimo, es recordar que incluso dentro de la Carta de las Naciones Unidas, las únicas resoluciones que son vinculantes, es decir, que tienen el carácter de ser puestas en práctica incluso por medio de la fuerza, son las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las resoluciones de la Asamblea General no tienen un carácter vinculante, tienen simplemente un carácter de presión política y moral, si se quiere, hasta cierto punto, pero obviamente no tienen ningún impacto real en la política de los estados. Y eso lo vemos en una serie de resoluciones, inclusive, por ejemplo, si lo quieren ver en la cuestión de Cuba, por ejemplo, de que se pide la eliminación del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Se adopta en Naciones Unidas por una cantidad significativa de países, pero no tiene ningún impacto en la práctica. Bien, dicho esto, hay otro elemento que es muy importante también analizar antes de pasar a lo que está ocurriendo en la actualidad, y es comprender que la realidad obviamente es compleja, pero la realidad es una sola. Lo que pasa es que tiene distintas manifestaciones que ocurren simultáneamente. ¿A qué me refiero? Pensemos en este ejemplo. Con la creación de las Naciones Unidas se inaugura lo que se conoce como el multilateralismo, es decir, la capacidad de los distintos estados-naciones de interactuar de forma conjunta para abordar problemas comunes y buscar soluciones comunes por medio de la cooperación internacional, el diálogo, la negociación, el Estado de Derecho, la creación del derecho internacional por medio de las convenciones internacionales que van creando marcos legales internacionales que, al irse expandiendo, los estados se comprometen a cumplir esas resoluciones y esos marcos legales, y por tanto eventualmente se va construyendo un Estado de Derecho internacional, si se le puede llamar de esa manera, en el cual eh, se ha basado la mayor parte del sistema que se creó posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta el 2025. Pero simultáneamente, porque la realidad es una, también tenemos la realidad de la confrontación de la Guerra Fría entre los dos modelos que prevalecieron después de la derrota de los fascismos, entre la Unión Soviética y sus aliados reunidos en el Pacto de Varsovia, y los Estados Unidos y sus aliados específicamente en Europa. Y obviamente de la posterior creación de la Unión Europea, en el que yo coincido con Pablo y en el análisis de Duncan, en el sentido de que la Unión Europea es un experimento social que, a mi juicio, ha colapsado. Y es público, es evidente que hay una contradicción inherente no solo entre los intereses de la burocracia generada dentro de la Unión Europea,
o la burocracia de la Unión Europea versus los intereses nacionales. Si no, veamos lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en Alemania, en Portugal, en la España misma, donde hay una confrontación entre los distintos sectores sociales en relación a las políticas impulsadas por la Unión Europea. Ok, dicho esto, es importante retomar lo de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría representaba la continuidad de lo que Duncan decía respecto a Westfalia. Tenés tres modelos que se enfrentan, luego después de la guerra se anula uno de ellos, que es el fascismo, y se queda la confrontación bipolar entre estos dos bloques, que era Explica qué la es Westfalia, expansión. Carlos, por favor, para la gente, No, pues. Westfalia, lo que Westfalia es una ciudad, pero esa ciudad es conocida porque en ese periodo hubo un acuerdo entre distintas monarquías en las que se empezó a reconocer la necesidad de establecer el Estado-nación. Hay que Después de acordarse que de la guerra de de la los guerra 30 de años. los 30 años, hay que recordarse 30 que años en guerra, papá. sí, y que eran guerras religiosas. Pero, Ajá. ¿qué es lo que ocurre? Acordémonos que en ese periodo, 1648 aproximadamente, todavía lo que existía en Europa eran estados feudales, no eran estado-nación como el que Eh, conocemos, que da origen al capitalismo, incluso concebido por Marx en El Capital, en donde el Estado-nación es el que posibilita la revolución socialista porque se crean por primera vez el proletario. El proletario que surge como consecuencia de la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII, que Ujú. permitió la explotación, digamos, del capital sobre los trabajadores. Y, bueno, esa es la teoría, obviamente, que después fue superada por distintos otros autores economistas respecto al tema del valor, que esa es la gran diferencia y donde naufraga el tema del marxismo-leninismo. Ok, ese en términos generales, pero no me quiero perder en este relato porque yo sé que es complejo y que toda la gente podría estar pensando, sí, pero demasiada historia porque no vamos al grano. Ujú. Es simple porque si tú no entendés este proceso, no vas a entender lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasó 1989, cae el muro de Berlín. En 1991 implosiona la Unión Soviética Ujú. y con esa implosión desaparece la confrontación de la Guerra Fría y Ujú. pasamos entonces, primero, antes de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación entre tres sistemas, los fascistas, los liberales y el marxismo, como decía Pablo. Ujú. Luego viene la Guerra Fría entre dos modelos y con la implosión de la Unión Soviética pasamos de dos modelos a uno, que Ujú. es el de Estados Unidos y los liberales, digamos, controlando el planeta. Entonces, si ves, históricamente ha habido una confrontación entre esos modelos y se han ido anulando con el correr del tiempo. Correcto. ¿Por qué es importante este detalle de la implosión de la Unión Soviética? Porque obviamente eso permitió también consolidar el tema de la globalización como fenómeno económico. Tenemos que recordar que no puede o no podía decirse que realmente el planeta estaba en un proceso de globalización si tenía, por ejemplo, a toda China 1.4 Ah, billones de habitantes sí, que ni siquiera eran parte del GATT en ese momento y posteriormente de la Organización Mundial de Comercio. sí, Tampoco a Rusia, porque Rusia y el Pacto de Varsovia en su momento tenían un sistema monetario diferente que estaba enmarcado dentro de las estructuras del Pacto de Varsovia ujú, y por lo tanto no formaban parte del sistema SWIFT. Cuando cae la Unión Soviética, entonces Rusia como heredero, digamos, de la ex Unión Soviética y luego los 16 estados que formaban parte de la URSS se independizan y todos ellos van ingresando de forma, digamos, bilateral al sistema SWIFT que permite la conversión de sus monedas locales o de sus monedas nacionales con el uso del dólar. Ese detalle es fundamental porque unido al segundo movimiento que fue el permitir el acceso de China o abrir China al mundo, eso fue cuando
se decidió que China pudiera ingresar al GATT, que era el Acuerdo General de Comercio, con sede en Ginebra, y posteriormente se convirtió en la Organización Mundial de Comercio. Eso permitió también que China ingresara al sistema financiero global de ese momento, y se podía hablar a partir de ese instante de un verdadero sistema global, porque todos los países del mundo y todos los pueblos formaban parte de un solo sistema. Okay. Carlos, para que la gente entienda el sistema SWIFT, ¿cuándo fue creado? Ahí necesito de ayuda de Pablo, porque Sí, se fue creado con los bancos centrales, sí, que son eso los fue que dieron creado, origen y el uso del dólar como patrón de pero, Como cambio. sí, pero no creas que fue en los 48, 50, esa es una creación de los 70s, 80s, ahí no Me recuerdo imagino que bien. con los petrodólares empezaron a Ahí con buscar los la necesidad petrodólares. de la Con creación de un Kissinger, sistema. con Kissinger quizás. Es porque Eh, el sistema SWIFT simple y sencillamente lo que Ajá. significa es que cualquier moneda nacional pueda convertirse con el dólar de los Estados Unidos, es decir, que pueda ser intercambiable con el sistema de los Estados Unidos. Y eso pasó desde que Estados Unidos decidió Dejar el patrón dejar oro. de lado el patrón oro y utilizar el dólar como moneda de cambio De internacional. cambio internacional. Recordar que esa fue la. Bueno, termina, Carlitos. Sí, bueno, entonces, esto lo vemos un poco en historia, pero estos son elementos súper importantes porque nos permiten también ahora explicar un detalle que obviamente parece menor hasta cierto punto, pero que ejemplifica la raíz de por qué en este nuevo orden internacional todos los conceptos que conocemos anteriormente ya no tienen ya no sirven, no se Validez. aplican. Ojo, quiero decir lo siguiente, por favor, y esto es muy importante. Lógicamente, el cambio que estamos presenciando es sumamente importante y tiene un impacto que muchas personas probablemente no lo logren entender y lo van a visualizar quizás 10 años después, 15 años después. No crean que son los únicos y se sienten perdidos en lo que está pasando en este momento, porque el cambio es tan profundo que van a continuar muchas personas hablando de conceptos y usando conceptos que no tienen ninguna aplicación. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, por ejemplo, el tema del derecho internacional, por ejemplo, el tema del multilateralismo en Naciones Unidas. ¿Y por qué se ha roto? Bueno, veámoslo entonces. Lo que ocurre es que después de la desaparición de la Unión Soviética, como mencionamos, y el sistema unipolar liderado por Estados Unidos, comienza en 1982, una década de 1982 al 2002, promovida por las Naciones Unidas, donde se convoca toda una serie de conferencias internacionales, la conferencia de Río de Janeiro, por ejemplo, en 1982 sobre desarrollo sostenible, la conferencia de derechos humanos, la conferencia de la mujer, la conferencia de población y desarrollo en el Cairo, en fin, 10 conferencias internacionales que crearon un marco, digamos, legal y político de una agenda multilateral liderada por Naciones Unidas, que iba orientada a lo que dijo muy bien Pablo, que era la creación de de un gobierno mundial en el cual vas transitando o van los estados cediendo parte de su soberanía en función de la ejecución de esta agenda internacional. Lo que pasa es que hubo un tema, y aquí es donde vamos Sí, a los detalles en los que falla. sí, incluso, Carlos, para Sí. apoyarte eso, Ujú, el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos, con Clinton, ujú, las leyes que eran supranacionales. ujú. O sea, si la ley que se firmaba con el Acuerdo de Tratado de Libre Comercio regía sobre la ley interna. Ujú. O sea, nosotros Exactamente. perdíamos toda legalidad Ujú. con respecto a esa ley. Teníamos que Exactamente. fijarnos a esa ley, no la ley interna de nuestra. Ujú, Y te pongo un ejemplo de protección de la producción nacional. ujú. No, tenía que regirse con una reciprocidad dentro de la ley general del Tratado Ujú, de Libre Comercio. Mm, Entonces mm. tenía que buscar vos salvaguardas ujú. y con plazos determinados para vos tener una recuperación o buscar una salida a eso. No es que te decían, mira, protegela, no.
tenés 5 años, 10 años, 15 años, según los sectores que estaban como Ujú. aglutinados, que presionaban para buscar una salida. Pero Sí. va cediendo toda tu gobernabilidad, la va cediendo poco a poco. Y no solo eso, fíjate que ese es un buen argumento que refuerza lo que estoy diciendo. Y un segundo argumento que parece también extraño hasta cierto punto, pero que en realidad no lo es, el hecho de del mismo tema de la integración centroamericana, que está basada en la idea de la misma Unión Europea. Es decir, Exacto, por un lado, Estados exacto. Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio, te enmarca en el aspecto económico y financiero en ese ámbito, y la Unión Europea en el ámbito político, porque las instituciones de la integración centroamericana, y concretamente en el caso de, obviamente, de Centroamérica, el SICA y todas las instituciones que derivan del SICA, que son una copia o una réplica de lo que ocurrió en la Unión Europea, pero que en nuestras realidades no tienen ninguna aplicación. Por ejemplo, acabas de ver el tema del Parlamento Centroamericano, por ejemplo, que todo el pueblo Sí. intuía perfectamente Sí, que era una sí, basura y que no servía para No nada, sirve. sí, pero si tú lo ves, el Parlamento Europeo era su contraparte. Para sí, los europeos tenía una funcionalidad distinta, para nosotros no. sí. Pero lo que quiero plantear ahí es que veamos cómo el modelo de institucionalidad y de gobernanza aplicado en países como los nuestros en Centroamérica obedece también a esa misma lógica globalista desde la parte política y de la globalización como fenómeno económico. Entonces, ok, bueno, Y sí. mira todos los centros monetarios. ¿Va? Nosotros, Ujú, como no teníamos una moneda común, viene en El Salvador y en Panamá los dos polos de dolarización, sí, para crear ya el modelo de que en Centroamérica se utilizara los el dos dólar. centros, el Ujú, dólar, solamente. Allá en el sur, en el Pacto Andino, no me acuerdo qué era el pacto, el Cono Sur, no sé cómo se ujú, llamaba esa unión que se hicieron, le toca a Ecuador. sí. ¿Quién era Se puede, Bolivia? No, 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 Ecuador, Ecuador. porque está Ecuador fue el dolarizado. dolarizado, fue el sí. dolarizado, sí. Sí, y ahí abajo, a quien le tocaba era Argentina, solo que Sí. nunca pasó, Sí. nunca. Aunque lo están haciendo de facto, no Sí, bajo una ley, pero de facto sí. ahora lo están haciendo, exacto, pero nunca sucedió que Argentina se pudiera dolarizar para crear ya el modelo en Mm, que toda América tuviera el sí, dólar como moneda exactamente. transable. Mira que Así es. Bolivia no llevaba un impulso a querer hacer un cambio también en su moneda, vos, que yo me acuerdo, Sí, pero pero se detuvo, nunca se detuvo. ¿Eh? Sí, sí, nunca se dio, nunca se sí, 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 realizó. tenés razón, sí, sí, Vaya, sí, sí. ok, veamos ahora entonces, No. para ir ya acercándonos un poco más a la historia A la reciente, historia. y de nuevo, me disculpo porque es una gran vuelta, se entiende, pero si tú no das esta vuelta, no vas a No, entender no, no, primero qué se no. pierde y luego cuál es la diferencia con el nuevo orden internacional. Ok, Claro. entonces, aquí hay que señalar, después de todo este tema de la institucionalización, los cambios del sistema y todo, un detalle, volviendo a Naciones Unidas, pero porque no como organismo internacional, sino como el espacio político, económico, cultural, ideológico de convergencia de todas las potencias y obviamente del resto de países del mundo. ¿Por qué? Porque, como lo hemos venido diciendo, después de que Estados Unidos quedó como la única superpotencia eh, después de la implosión de la Unión Soviética, hasta dos momentos que son súper importantes, que son obviamente el ascenso de Putin al poder en Rusia, no inmediatamente, pero eso permitió eh, que Rusia retomara, digamos, su agenda nacionalista, digamos, hasta cierto punto, y se planteara como cuestión de interés nacional recuperar su estatus como potencia. Claro, esto tiene bemoles. El primero es que fue exitoso hasta cierto punto en el aspecto militar y en el aspecto nuclear sobre todo, em, pero en el aspecto económico, Rusia, a pesar de su poderío nuclear, todavía no tiene la capacidad económica suficiente como para hacer frente regionalmente a la Unión Europea
y mucho menos Estados Unidos. Pero, y aquí es donde está el tema que es súper importante, es obviamente el crecimiento de China como un actor internacional relevante, no solo en el ámbito del comercio y de la producción. China se convirtió en la fábrica del mundo, pero también con el proceso de globalización que se venía impulsando, lo que hubo fue un proceso de desplazamiento de la mayoría de fábricas que estaban ubicadas en Estados Unidos y en Europa, muchas de ellas, y se trasladaron a China. Claro, es un proceso no de un día, eso tomó varios años, pero también tuvo un impacto muy importante en China porque les permitió a los chinos desarrollar no solo su economía, sino también la tecnología, la utilización de inteligencia artificial, que es el mecanismo, el método, el esquema que le compartía César, y también el hecho ah, de los chinos de aprovechar al máximo el que estaban empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses y europeas, llegando a territorio chino, y ellos obviamente al principio se los dejaban participar, actuar, pero posteriormente empezaron a copiarlos y posteriormente a desarrollar una tecnología que superara eh, la crítica que era justificada en su momento respecto a que China solo producía cosas baratas y de poco valor en el mercado y que, no, que solamente iban a quedarse en ese nivel. China, al desarrollar, digamos, al hacer un esfuerzo de educación y de promoción de tecnología, ha logrado desarrollar ya su propia capacidad tecnológica que se ha expresado, por ejemplo, solo ponerte a pensar en el tema de espacial, por ejemplo. China es el único país hasta el momento que ha logrado enviar una nave al lado oscuro de la Luna, para empezar, ni Estados Unidos lo ha podido hacer en este momento, Pink Floyd. y Todavía no ha tienen llegado. toda la tecnología que conlleva ese tema. Luego el desarrollo en armas, indiscutiblemente China todavía no está al nivel de compararse a los Estados Unidos por sí Sí, mismo, claro. y esto es la parte que es súper importante para entender antes de acercarnos ya a enero de 2026, es el hecho de que cuando la OTAN, porque eso también es el otro elemento que en mi opinión es como el disparador, el trigger, lo que te dispara esta situación o que lleguemos al año 2026 con lo que está ocurriendo ahorita, que fue la decisión que tomó desde Clinton de engañar a Rusia diciéndoles que la OTAN no iba a A expandirse. acercarse, a expandirse y mucho menos acercarse a la frontera de Rusia, iban a respetar el espacio vital de Rusia como potencia y no ocurrió. Al contrario, la OTAN empezó a expandirse, Dinamarca, Finlandia, bueno, y Polonia, 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 que obviamente Hungría, eran Hungría, eh, sí. países que en su momento formaron parte ya sea de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia, con lo que se rompía. Pero, digamos, la gota que derramó el vaso fue Ucrania. Sí. Porque en el caso de Ucrania, claramente, claro, la prensa te lo vende como la invasión de Rusia a Ucrania, cuando en realidad es la defensa de Rusia Ante la OTAN. respecto a la expansión de la OTAN y por lo tanto es una confrontación directa básicamente entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano, que esa es la verdadera definición de ese conflicto. ¿Y por qué es súper relevante ese detalle? Porque obviamente, por un lado, empieza ya una confrontación militar de nuevo entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano, número uno, obviamente el involucramiento financiero de todo Occidente, incluidos los Estados Unidos, pero ese detalle permitió fortalecer una alianza estratégica entre Rusia y China que no ocurría anteriormente
eh, obviamente tenían mejores relaciones, porque acordémonos que en la época, por ejemplo, de Mao y de distintos líderes de la Unión Soviética, aunque tuvieran relaciones, también tuvieron una ruptura entre el modelo soviético comunista y el el modelo maoísmo. chino. Entonces eso los alejó, aunque fueran frontera, estratégicamente. Entonces el hecho de que se hayan, eh, digamos, aliado en esta ocasión, cambia el panorama porque ya no es solamente una alianza temporal, sino una alianza estratégica en el cambio del poder global. Y es así como vamos encaminándonos entonces a que el nuevo orden mundial se vería conformado en tres pilares fundamentales, que son Estados Unidos, Rusia y China. Pero en mi opinión, Rusia y China no individualmente, aunque obviamente tienen sus espacios bilaterales, sino Rusia y China en alianza estratégica, porque esa es la diferencia. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en acciones, vamos, no en orden, por ejemplo, el tema de Groenlandia. ¿Por qué para Trump o para los Estados Unidos es vital controlar Groenlandia? Es simple y sencillamente porque, obviamente, con el deshielo que ha habido en las zonas polares y sobre todo con la tecnología en la que ha invertido Rusia en los barcos nucleares que están rompiendo, eh, digamos, abriendo rutas comerciales nuevas en las zonas árticas. Si tú ves el mapa al revés, digo, no al revés, sino si lo ves desde la parte de arriba, Arriba, tú sí. entendés que tenés a Rusia por un lado, tenés Estados Unidos en el lado de Alaska, tenés a Canadá, tenés Groenlandia y tenés, ¿qué? Dinamarca, digamos como del lado europeo. Pero eso es sumamente importante, no solo porque son rutas comerciales, sino que porque también está claro que hay minerales súper importantes para el desarrollo de los procesadores, de los microchips, que es donde interviene la parte tanto de la tecnología como de la inteligencia artificial. En este momento tenés el uso de tierras raras, de oro, de platina, de bauxita, de cobre, que ahí también te explicas, por ejemplo, en el caso del cobre, que en este momento está teniendo un desarrollo importante porque es lo que permite hacer las baterías Claro. de las computadoras y de todos los equipos que utilizan Electrónicos. esa tecnología. Ya. ¿Y dónde está ese triángulo? Está en Sudamérica. Tenés Suramérica, a sí. Chile, tenés a Argentina y Claro. obviamente ya ambos países que están dentro de la lógica del sistema son los que se han ido moviendo en esa zona. Entonces ahí es donde ves esa conformación de la importancia de cómo a través de estas alianzas, eh, el caso de Groenlandia no es una disputa porque a Trump se le dio la gana pelearse con los daneses. Es un tema de seguridad nacional desde la Seguridad, perspectiva de sí. los Estados Unidos, Correcto. controlar esa zona estratégica. Lo que pasa es que en el rompimiento de la utilización de los conceptos previos como soberanía, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho, las normas de Naciones Unidas, no se puede hacer. Entonces, Estados Unidos decidió en la administración Trump romper de una vez con todo ese esquema para Sí. poder dar pasos concretos hacia digamos, formalización del nuevo La, orden internacional. Ahora, a robárselo, a ahora, robarse Groenlandia, cabrón. Es así. aquí hay otra serie de detalles que son muy importantes No hay ley, me lo robo. Pues. porque esa nueva visión obviamente también trasciende otro elemento del sistema de Naciones Unidas, que es el siguiente, la Ah, inoperatividad del Consejo de Seguridad. Ok, Exacto. rápidamente vamos ahí. Todo, pensá en lo que pasó en los últimos 2 años en Medio Oriente. Israel eliminando a Hamas y Palestina, Gaza, los cambios en Siria
eh, la misma confrontación entre Israel eh, e Irán, el uso de misiles, por ejemplo, para matarte a funcionarios, digamos, al militar famoso en Irán, que le cayó un misilazo. Es decir, si tú ves toda esta serie de acciones, el Consejo de Seguridad simple y sencillamente se quedó sin abrir la boca. No porque no hubiera resoluciones o porque no hubiera discusiones, sino simple y sencillamente por el tema del veto. Estados Unidos vetaba cualquier resolución del Consejo de Seguridad que criticara a Israel y viceversa. Rusia utilizaba el Consejo de Seguridad para presionar en el caso de Ucrania, Claro. que era su conflicto. Entonces, en pocas palabras, si tú ves el sistema internacional inoperante, era lógico porque no respondía o no responde a los intereses de de estas tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China, en un nuevo contexto de redefinición global de sus intereses y de las alianzas estratégicas que cada uno de ellos tiene. Se hizo un intento allá por alrededor del año 2000, 2010, perdón, entre el año 2000 y 2008, de reformar las Naciones Unidas. Incluso se proponían candidatos para ampliar o extender el Consejo de Seguridad. Se proponía, por ejemplo, a Italia, Alemania, Brasil, A la India. la India, y todos esos intentos fallaron. Es decir, el sistema no fue capaz de adaptarse a la realidad global internacional y a la nueva realidad de poder de las superpotencias en ese momento, y por lo tanto queda obsoleto. Desde la perspectiva estratégica, por lo tanto, Naciones Unidas es inoperante y no tiene sentido para los intereses de estas tres potencias. Lo que pasa es que quien ha salido, digamos, más a decirlo a verbalizarlo de una manera más activa ha sido Trump. De hecho, se retiró recientemente de 66 organismos dentro de Naciones Unidas que desde su perspectiva no tienen ningún propósito o no sirven para promover los intereses de los Estados Unidos. Y por lo tanto es un golpe importante a toda la estructura del sistema multilateral. Dicho esto, vamos entonces ya a enero. Imagínense toda una gran vuelta, pero es imposible no entenderlo. ¿Por qué? Era Porque necesario, pues. era Claro. necesario. Entonces el tema de Maduro, obviamente debemos de enmarcarlo no tanto, en mi opinión, en la lógica de la lucha de liberación del pueblo venezolano, que Maduro No era un tiene nada que ver comunista, que eso. Maduro era un narcotraficante, todo eso Nada. es pura, vamos, no sirve para nada. No es para nada. Ese simplemente es una forma, Excusa. es una Sí, excusa. es una excusa. ¿Por qué Venezuela es importante? Obviamente por el petróleo, pero no en el sentido, en mi opinión, de lo que mucha gente piensa, oh, Estados Unidos se va a robar el petróleo y se lo va a quedar para ellos. No, en realidad, con Pablo lo hemos discutido en otros baldes anteriormente, el problema del petróleo venezolano es que es muy pesado y para procesarlo necesitas tener refinerías especiales para ello. Y el sistema de refinerías que tiene Venezuela en este momento, durante No, el chavismo y todo, es obsoleto. claro. De hecho, esa es una de las razones por las que Trump sostuvo una reunión recientemente no solo con las petroleras estadounidenses, sino que llamó a todas las petroleras, digamos, del mundo occidental, y llegaron a un acuerdo inicial de una inversión de $100,000 millones para Correcto. actualizar y, digamos, Toda la tecnología, toda la sí. tecnología y todo lo que tiene que ver con el Chevron, tema. Chevron. Pero no es la única, Chevron No no es es la la única, sí. única. Ahí van a llegar todos. Ok, Toda la bola. ahora, Okay. ¿por qué es que se hace o se toma esta decisión? Bueno, se toma esta decisión porque permite, en primer lugar, también romper lo que para algunos analistas es una alianza hostil en el hemisferio americano. ¿Cuál es esa alianza hostil? Es la participación de China dentro de Venezuela,
de Rusia, Irán y otros actores hostiles a los Estados Unidos. Hay un detalle que es súper importante que no tiene que ver con revolución ni nada de eso, tiene que ver con economía y el tema del petróleo con China. China invirtió mucho dinero desde Chávez, en el gobierno de Chávez y de Maduro, y Venezuela tiene una gran deuda externa con China que Correcto. no se la Cierto. podía pagar en efectivo. Entonces llegaron a un acuerdo de pagarle esa deuda con petróleo. Por eso es que China estaba también invirtiendo en nuevos pozos petroleros en Venezuela y trayendo petróleo, porque para China era la única forma de recuperar en cierta forma los préstamos que le había hecho a los gobiernos de Chávez y de Maduro, que de otra manera no hubiera podido recuperar nunca. Por lo tanto, para Estados Unidos, expulsar a China del negocio del petróleo en Venezuela no es solamente una cuestión ideológica, sino que es una cuestión eh, estratégica en el sentido de recanalizar el petróleo. Ya el mismo Trump lo dijo, yo tengo una muy buena relación con Xi y le aseguro Sí, que una vez tengamos controlado el petróleo, vamos a venderle petróleo a los sí, chinos así es, y a correcto. Rusia también. Ahora Igual. te voy a desmitificar varias cosas ahí. Dale, pues dale. A ver. El Estados Unidos, a partir de, creo que el 2014, o no sé si antes de eso, o el, Mentira. o el famoso Drill Baby Drill de antes, 2017, ¿no? no, 2014 o antes. Es que Ok. con Biden arrancó, Oh, pero con la, ¿cómo se llama? Con la pandemia. Ujú, eh, pero no me recuerdo si fue Obama que fue el que o Trump fue el que le quitó la restricción del uso de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos. ujú, Lo que sucedió después fue tratar de mantener, y aquí hay una contradicción, ¿cómo explicarte? Una contradicción económica que, que no tenía ningún sentido. Primero, el tema del esquisto ujú, y el tema con Venezuela era que Venezuela, si aumentaba su producción y creaba más producción, rompía toda la estructura de negocios del esquisto, ujú, porque presionaba a la baja el petróleo. Y el esquisto era el nuevo boom de los Estados Unidos con Bush, ujú, del modelo del nuevo modelo de extracción petrolera. Entonces necesitaba dejar a Venezuela que no produjera, que produjera lo mínimo. Chevron más la supervivencia. Y lo lograron, pues. Todos años de crisis, de bloqueo, se logró exactamente eso, pero no se daban cuenta que tanto el subsidio como la dinámica que llevaban dentro de Estados Unidos, la reserva se iba gastando y Estados Unidos consume 19 millones de barriles diarios. ujú. 19 millones de barriles. Entonces ya Estados Unidos está, ¿cómo se llama? En esa vorágine de consumo. Y después hay otro modelo también ideológico y religioso, digámoslo ya, de contra de la ecología, o de todo lo que se llama ecología, siguió aumentando la presión para consumir petróleo. ¿Por qué? Porque generaba más ganancia a las petroleras, pues, y a más subsidio, a más necesidad, más subsidio, porque también no podía competir con Arabia Saudita. Le deja de comprar a Arabia Saudita, deja de comprar afuera y empieza a consumir internamente. A tal punto que el último reporte que se dio este año, que este año se hizo público, pues hasta este enero se hizo público, es que Estados Unidos solo tiene reserva para dentro de 5 años, Mm. 5 o 7 años. De ahí tiene que importar neto, neto, importador tenía, neto. tenía. Sí, no, no, va a tener que importar.
va a tener que importar ya el 100% de su petróleo. Ahí quieren dependencia total. Contra eso, contra 19 millones, vos decime, y al soltar al otro lado también, cuando Bill Salman con los Emiratos le dan el golpe y le dicen el 24 de que pasan directamente a utilizar yuanes, y Rusia utiliza yuanes, la India utiliza yuanes, ya ese margen ese volumen de dólares que se utilizaba en ese comercio entre ellos, ya no lo tiene Estados Unidos, además de no tener el petróleo. Entonces, la única manera de volver a un tipo de hegemonía o de tener otro tipo de volver a recuperar, porque esto es finanza ya. Correcto. Esto es finanza. Geofinanzas. Sí, esto es finanza, ya no es una cuestión de recursos, no es una cuestión No. de política de que América para los americanos, no, es una cuestión de supervivencia financiera y de la moneda, porque si no me quedo, al final me devuelve y se me vuelve papel y se tibia la moneda, porque ya no tiene significado para nadie en el mundo, ya no tiene lo que es la credibilidad. Entonces, cuando vos venís, la única manera es a las buenas o a las malas, pero tenés que tomar ese recurso con 300 mil millones de barriles, tomar eso y decirle a los demás, por eso es el modelo de decir, porque pensaba o piensa que con Maduro como rehén, Venezuela, y también la amenaza de convertirla en una Siria, porque al final de cuentas es una apuesta, como dice Merschmeyer y también Scott Ritter y todos los demás que saben de guerra. Si entras a la guerra con Venezuela y la sirianizas, la haces igual que Siria, no solamente rompes porque ya está comprobado que tanto en Irak, en Siria, y solo fíjate en un detalle, para traer a Irak, que en el momento que le hicieron invasión, dejaron los pozos petroleros, la destrucción y todo lo demás, con 1.2 millones de barriles, que es lo mismo que tiene Venezuela ahorita, 1.5, 1.7, y pasarlo a 4.5 Irak, es hasta el año pasado que lograron eso. Correcto. Está hablando de 20 años. Correcto. Para crear eso. Si pasa lo mismo en Venezuela, te vas a echar 20 años. Y vos vas a estar gastando recursos, matando gente en un conflicto, regionalizar el conflicto y no creas que Ecuador, Perú, los que están en Colombia, todos son como se llama, no tenés, no tenés ahí en toda esa situación, no tenés vos a nadie como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, que te puedan sostener el flujo de petróleo. Ahí lo eliminás, cerrás todo el proceso. Y además creas un problema regional terrible, pues. O sea, crisis, migraciones, de todo lo demás. Entonces, esta es una manera de negociar a lo Capone. Pero es que con la pistola en la mesa, ¿va? Ok, tú lo puedes llamar así. Ok, yo no me caso con los nombres, pero lo que quiero que nos demos cuenta es que estamos frente a un nuevo modelo de gobernanza internacional que es diferente. Y es diferente también porque tú has mencionado el tema de Venezuela, pero hay otros actores que hacen falta mencionar, el caso de México. Y en el de México, 2 puntos. Uno es el cambio del nombre del Golfo de México a Golfo de los Estados Unidos. No es un tema banal. Es la zona en el Golfo petrolera, Pero está donde... entrando otro tema, No, Vos espérate. estás dando un modelo de narrativa. No, espérate.
vamos a mantener narrativa. el mismo tema, porque el tema es, ok, el tema es los recursos, pero no a cualquier costo, sino que recursos más eficientes y que sean, digamos, que tenga un menor costo relativo para los Estados Unidos su usufructo, como el caso de Venezuela, que no le interesa estar en una guerra prolongada, digamos, en Venezuela y salir al final con lo mismo. O sea, no tiene sentido. Entonces, sacas una pieza que da Maduro en Venezuela, dejas a tres facciones diferentes, a la de él sí, a, ¿cómo se llama? A Diosdado Cabello y al militar. Eso no te lo creas. Esas tres facciones se van a anular entre ellas y al final Estados Unidos siempre va a controlar al que quede. Mira, Pero mira, vámonos mira. ahora, espérate antes de que te metas a eso, porque el tema de México es súper importante. Porque en México también está lo mismo. México, y además tiene la excusa Estados Unidos ahorita de que México está regalándole petróleo a Cuba, que es una excusa política si querés, pero le sirve a Estados Unidos para, número uno, decir que va a atacar a los carteles en el territorio mexicano, pero en el fondo es tú atacando los carteles, es metiéndote y también controlando eventualmente un gobierno diferente a Morena o Morena dentro de una de sus facciones eh, que permita a Estados Unidos también apropiarse del recurso del petróleo de México, que es el compromiso. Eso es pensamiento rubio. Ese es rubio. Ese es rubio. Ese es Marco Y es el Rubio. secretario de Estado. Ese es Marco Rubio. ¿Qué Ese es quieres? Marco Rubio. Pero si vos ves Venezuela en este momento, es para mí, yo felicito al Departamento de Estado porque se dio cuenta e hizo un Afganistán en 7 días. Ujú, Me metí para dejar a los mismos. ujú, Sí, solo me volé al Mulá Omar, pero al final quedaron los talibanes. ujú. Aquí me saqué a Maduro y quedaron los chavistas. Claro. Al final, si uno entiende, si uno ve, porque tal vez falta un poco de información, pero si uno ve la trayectoria de Delcy, de Diosdado, de toda la Padrino se cúpula llama el otro. de Padrino, Ujú, de Saaf, de ujú, Tariq Saaf, que está del ujú, otro lado, también del hermano de ella, ujú, Jorge, ujú, y el ojo, y la parte que ya también va para abajo, pues está viendo ujú. una estructura que está monolítica. Al que purgaron, es porque le encontraron. Y además 50 millones a cualquiera le tiembla la mano. Claro. A cualquiera le tiembla la mano. Que olvídate, aquí vos puedes poner, hasta en Rusia tiembla la mano 50 millones. Es el Eh, día que le ponga. Entonces, en Estados Unidos también tiembla la mano. Entonces, Ujú, al final de cuentas, eso, esa situación lo hace ahí. Ahora, el detalle está que para entrarle a México, Sheinbaum tiene otro modelo de negociación, que esa es la parte que no, que no queremos, que no queremos ver. Porque, ¿por qué te digo entramos al ambiente narrativa? ujú, Porque como estábamos antes de entrar, nosotros estábamos discutiendo de que era que vos no tenés una reunión tranquila en estos momentos porque cada 30 minutos es un arrebato. Cada ujú, 30 minutos es un ataque. Cada 30 minutos es un secuestro de un barco. Cada vez amenaza a otro lado. Es porque el modelo en este momento, vos necesitas tener la narrativa y hacerlo normal, este modelo, esta ujú, situación. Vos necesitas normalizar esto. Incluso en la OEA, en la discusión de la OEA, ujú, ni dejaron hablar al representante de los Estados Unidos, no solamente todos los países que estaban al otro lado diciéndole que era absurdo lo que estaba diciendo, sino que ujú, el público, la gente, periodistas,
todo el mundo le gritó, pero no era el hecho de que dijera cosas estúpidas, sino que tenés que normalizar el lenguaje estúpido, siempre. Tenés que normalizar el lenguaje de guerra, tenés que normalizar el lenguaje de ataque permanente. O sea, y en eso hay que reconocerlo, Trump es un maestro, cabrón, puta. Ese cabrón, ese puta es el dios de eso, es el Zeus, cabrón. Entonces, para esa parte, porque es incansable, es una máquina generadora de presión impresionante. Entonces, al tener en tensión a todos, ponen tensión a todo, y vos ves detalles, vos empezás a ver detalles en todos los resquebrajamientos. Atacan, le habla Putin. En lo que le está llamando, tratan de triangular la llamada y le lanzan el ataque para volárselo. Putin le dice, espérate que me están atacando una de la vivienda. No, ¿cómo va a ser si estamos hablando aquí de paz? Le dice, espérame, voy a colgar y vamos a ver esta mierda. Entonces, y Trump como que nada pasó, ¿me entendés? Ese modelo impresionante, nada pasó. Entonces viene y le ataca, pero se equivocan porque no estaba ahí, como los rusos ya tampoco, van 2 pasos adelante de los israelitas, entonces se dan cuenta y dicen, me equivoco de puta. Entonces, sí, entonces, junto con los judíos, entonces los rusos dicen, bueno, vamos a empezar a atacar, ¿no? Y los gringos, no, ¿cómo vas a creer? Mentira, los británicos, no, mentira. Mira, papá, agarran uno de los drones y le sacan el chip. Mira, te voy a dar, aquí está, mira. Aquí está la bitácora, mira dónde salió. Así es. Salió de la frontera de Polonia. Y ahí tenés también la respuesta rusa. Mira los Zelensky en Ucrania. Pero fíjate que hay, y viene otro detalle, pues. Rusia no es que se dejó ir, y vienen los ataques después, puta, como una demostración de poder. Claro. Inmediatamente después de que ya le puso el chip y dijeron, mira, nos descubrieron, salen 3.000 drones. Ataques de 500, 600 drones diarios. ¿Cuándo ha tenido esa capacidad Ucrania? Pero es este año, o sea, iban dirigidos a romper en este momento la estructura y le lanzan los IMARS, Patriots, IMARS, y le tiran todo, empiezan a tirar todo y aquí a defensa, tirándose para calmar, y se queda, puta, pero vos ves, bueno, a esto solo le falta y aparece después. ¿Cómo se llama? Hablando esto de que ya es hora de poner el ejército ahí, esperando la reacción de Putin y decir, ya para estabilizar, y hoy sí firmemos la paz. Como diciendo, si vos querés atacar, hoy que tenemos intenciones de ¿cómo se llama? De paz, vos no querés atacar. Putin rompe totalmente los 20 y le dice a Trump, te quitan tus 20. Tus 20, ¿cómo se llama? Tus 20 puntos. Se los manda de regreso, sí. A Witkoff y Jared Kushner, espérate que nada, aquí está, llévatelo. Hay que hacer con el papelito. Y ya no vengas más, que no tenemos nada que hablar, o si querés venir es para platicar de cualquier cosa. Sí. Entonces, empieza la planificación. Al rato, aparece la ministra de Japón diciendo, si un momento llega a poner un pie China en Taiwán, nosotros lo veríamos como una oferta y vamos a atacar. Sí. Ese es importante. Entonces vino China y dice, ajá, no hombre, hoy venimos de Imperial de nuevo. Y las islas esas son de nosotros, así que las vamos a recuperar. Y las de Rusia también. Los rusos dicen, ¿cómo? Las que tenemos nosotros también vas a recuperar. Sí, de Japón viene y viene de Estados Unidos, nuestro aliado principal, y estamos pensando darle tres
3 submarinos nucleares con ojivas nucleares para defenderse. Sí. Ok, dice China. Y Rusia no lo queda pensando, ok, dice China. Se hablan los dos cabrones y dice, espérate, déjame arreglar. Comenzamos los ejercicios militares En en Sudáfrica. Taiwán. No, en Taiwán. En Taiwán, dicen los chinos. Y dicen ¿cómo se llaman los taiwaneses? Nosotros también vamos a hacer ejercicios militares. Comencémonos. Ya se miraba. Y le dice Trump, no me hagas enojar, cuidado, va a tocar Taiwán, me puedo enojar. Vamos a comenzar en esta semana. No, no lo vayas a hacer. No, que sí. Al día siguiente, rodeado Taiwán. Puta. Porque por acá. Y rodean todo, y le dicen a los taiwaneses, no es con ustedes la cosa, sino que vamos a rodear porque vamos a proteger Taiwán y nos vamos a enfrentar, vamos a disuadir a todos los que están alrededor. Mandan un portaaviones, ¿entendés? Le meten en medio los otros y dicen, comencemos. Y empieza aquel juego. Encima de aviones volando, encima de tal, pom, pom, pinte, a 10 kilómetros de la playa de Taiwán. Todo ese espectáculo alrededor. Sí. Entonces, Japón se queda callado y Japón dice, con vos va otra cosa, con vos no te vamos a comprar ni el salmón, ni nada de los mariscos, no te vamos a comprar ni esto, y vamos a empezar a ver el tema de los carros, vamos a empezar a ver, mira, aquella tembladera, la vieja no haya con la cara que tiene, no haya qué hacer, manda a su ministro y lo terminan llevando igual que la Annabella Verde, que nadie la llegó a traer. Aparece en un busito, en un transporte ahí en el La Van der ministerio. Leyen. Sí, lo reciben y ni siquiera le dan la mano para despedirse. Sale el ministro de Relaciones con Japón, sale con la mano ahí y dice, y es que con la mano así, no, que se fuera. Entonces, después termina, nadie dice nada del ejercicio y se manda de eso. Todo eso coordinado, ¡pum!, está Irán. Es cierto, Irán ha cometido un problema que ese desgaste en los 12 días lo tiene rendido con las finanzas, entonces tiene que ver cómo, y está cobrando impuestos y está dejando, la gente está descontenta, eso es real. Pero el meterle armas, el meter a los turcos, meter a los, ¿cómo se llama? Desde Siria, o en Irak, meterle a los kurdos. Ahí los iraníes ya empiezan a identificar la mano. La mano de Estados Unidos y por abajo, y por la inteligencia, la mano del Mossad. Pero aquí viene el detalle para mí más importante, fíjate. Aparece no solamente el ministro de Defensa israelita, sino que un senador gringo, no me acuerdo quién, felicitando al Mossad de lo que estaba pasando en Irán. Entonces, y sale Trump diciendo de que se ataca a las personas que están adentro, él se va a enojar. Entonces los iraníes dicen, puta, y no se dan cuenta. Me están legitimando, por un lado, que ataque, y del otro lado me estás amenazando. Entonces, el mensaje interno, además de cortar el internet, que empieza la persecución. Ahorita están en persecución. O sea, los ataques son simultáneos y lo que voy yo es un proceso mundial de desestabilización, pero lo importante de todo esto es la narrativa. Que esa es la que la controlan los británicos y el MI6. Sí, la narrativa interna en los Estados Unidos y por eso es ese ataque constante de noticias.
que no te deja pensar ni racionalizar nada. Bueno, porque Nada. ¿cómo te explicas entonces también que en Siria empezaron los desvergues, el gobierno sirio volándole riata a los kurdos también, que va en la lógica de lo que de lo que acabas de mencionar respecto a Irán? Y mira también que vos ves detalles. Ujú, Ok, en este momento mueve el portaaviones, ujú. mueve Al el Medio portaaviones, Oriente. no, ese mueve al Medio Oriente y mueve otras barcazas cerca de Chipre, cerca Ujú, de, sí. ¿cómo Grecia. se llama? De Grecia para moverse, Ujú, posicionarse, deja un vacío y en lo que deja el vacío se pelean los primos. ujú, Se pelea Arabia Saudita ujú, con Emiratos Árabes. sí. Agarrarse de verdad. Ujú, A volarme te voy a volar y se voló un barco. ujú, Nada de que, mira, quítate de ahí que te puedo pegar, no. Ay, güey. Ah, bueno, sí. pues. Pao. Ujú, Entonces, y sacan, y mira cómo son. Y le deja ir los MiG, le deja ir los, ¿cómo se llama? Los F-35, Arabia ujú, Saudita. Oh, ujú, vaya. Al que tenía los Emiratos Árabes, en ese momento, que era el contrapeso de los Houthis, ujú, financiado, ha tenido que huir ujú, en la madrugada ujú, en medio de barcas, huyendo todo, se metió en todas las barcas esas de los refugiados, de los ujú, inmigrantes, ujú, Mm, y se fue al otro lado, ujú, mm, porque los sauditas, los de Arabia Saudita le dijeron, si no se va, lo matamos, ujú, yeah. y lo sacan. ujú, Mm, Entre que los dos se pelean, los hutis agarran fuerza, se agrupan, se van agrupando, ujú, y ahorita le dicen, hoy se me van los dos, ujú. hoy no les voy a caer. Cuando vos tenés ese valor, significa que al otro lado también está Irán y les dice, vaya, papá, aquí está, Mm, o aquí está Rusia y aquí está. claro, así A es. de tales facetas. Ujú, mm. Entonces, también Israel ya no habla de decir voy a atacar Irán, sino ujú, que se le está descontrolando Siria ujú, y en cualquier momento todos hablan de que, mira que, que han querido matar 19 veces a Ibrahim Traoré en Mm, África. Es otro detalle también, el de Nigeria. sí. A Ibrahim Traoré lo querían Y el matar 19 petróleo, veces. Nigeria Y por petróleo también. sí, Esa es la mm, otra parte de la ecuación. entonces vamos a matar a Ibrahim Traoré 19 veces, pero nadie habla de Yolani, Ujú, el de mm. Siria, ujú, que es otro que le llevan hambre y lo quieren matar. ujú, Entonces, es ese polvorín va a atacar a Jordania, Irak, que todavía está ahí en Camagüe, ujú. e Irán, que en un momento se despierta y puede reventarse. Todo eso se va a reventar en un momento. O sea, la situación está bien complicada. Sí. Atacar Irán, atacar Nigeria, Ujú, estás rompiendo el país, digamos, el segundo país musulmán más grande del mundo, claro. o el Mm, tercero, o el segundo o el No, el tercero, segundo. el segundo más grande del mm. mundo. Sí, La cuarta población mundial reunida en un solo país sí. y el país con mayor potencial en África de desarrollarse. Ujú, Y lo sí, está dividiendo, ¿va? claro. Le está tirando misiles porque está tratando de crear un Estado cristiano dentro del otro, Ujú, dentro del Estado nigeriano, a la par del Sahel. ujú, Ojo, a sí, la par del Sahel, sí. a la par de donde está Níger, Mali Ujú, ujú, y Burkina Faso. ujú, Entonces, todos estos que son aliados de Rusia, que son aliados con China, dicen, este hijo de puta viene para acá. ujú, Entonces, sí. entonces Bueno, este y viene eso que para acá. te falta agregar. Porque ya sacamos a los Ujú, franceses, ya Mm. sacamos a los italianos, ya sacamos a los israelitas, ya sacamos a los ucranianos, ujú. a los ucranianos por los pies por delante. Ahora vienen estos gringos y de puta. Mira, Vamos al desmadre. y te falta ¿Entendés? agregar en ese desmadre en África el papel que empezó a jugar Egipto al recibir al Shah Reza Pahlavi de Irán Mm. como jefe de Estado, uno, y dos, los desórdenes en Marruecos también,
que esa es otra parte importante porque Marruecos se está convirtiendo, digamos, en uno de los aliados principales de Estados Unidos en la región, incluso más que España. Ya ves la confrontación que tiene con Pedro Sánchez y el rey, bueno, con Pedro Sánchez porque es el gobierno, ¿no? Pero, ok, todo esto que estamos No, mencionando, te falta, lo que quiero... espérate, te falta algo. Ujú. Te falta el reporte de muertes en la franja de Gaza, y ya llegó a los 780,000, 680,000 confirmados y casi 200,000 desaparecidos. Está hablando de que ya está acercándose, que se voló la mitad de la población de Gaza, muerta, ¿no? O sea, desaparecida, muerta, pedazos como esté, pero muerta. Y Hezbollah y Hamas le acaba de dar un ultimátum, y Hezbollah y Irán le dijo: atacan Hezbollah, vamos con todo. Ya amenaza a Irán esa parte, ¿va? Y el intento de romper al Líbano, que hasta Francia se oponía, que después se opuso, ¿cómo se llama? Se está oponiendo China, que se está oponiendo también, ¿cómo se llama? Turquía, y ya le dijeron que esa es línea roja, separar Líbano. Pero los israelitas continúan bombardeando, continúan jodiendo, y el gringo que sigue ahí sigue jodiendo para la separación. Y los libaneses están en otro momentito de que se vuelva. Todo el mundo aquí, nosotros estamos absortos con Venezuela, pero Venezuela ha aprendido, Venezuela está claro en este momento que por más que diga Trump y diga, nosotros le vamos a vender. Estamos en este momento en negociaciones. Así dice PDVSA. Y por más que diga el otro, no, es que aquí va a ser así. Mírame, si vos vas a ser el comercializador, dice, lo dijo Diosdado Cabello ayer, si Estados Unidos nos va a pagar por adelantado, nos va a pagar, y él va a cobrar y nos va a pagar. Bueno, ya llevamos 2 horas, muchachos. Si es que vamos a dejarla aquí. ¿Cómo vamos a seguir para mañana? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cuál es el seguimiento que le vamos a dar? Para que la gente sepa, pues. Sí, es que realmente hay muchas cosas que se pueden hablar, porque, por ejemplo, la gran conclusión de toda la discusión de ahora ya se había adelantado, es que vamos rumbo a la Tercera Guerra Mundial. Eso es indiscutible. Ahora, ¿qué entendemos por la Tercera Guerra Mundial? Es otro punto, porque, por ejemplo, no necesariamente significa como vimos la confrontación de la Segunda. Ese va a ser lo que vamos a hablar mañana. Ok. Vaya, la Tercera Guerra Mundial. Vaya, vamos a empezar ahí para el próximo show. ¿Para qué? Para hacerlo, para poder consolidar toda esta. Ok, yo le quiero dar media hora al Concho para que diga algo. A ver, Concho, decía algo. Ah, si no estaba. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? Fíjate que lo bueno de no saber nada aquí como yo es que todo es positivo, porque todo lo que dicen yo aprendo. Y yo sé que la gente... Y otra cosa, César, que tampoco no hemos tomado en cuenta los que estamos aquí abajo. Lo que está pasando en Honduras. Claro, así esa es otra. Sí. ¿Me entendés? Nosotros mismos, ¿qué papel jugamos en todo esto? No solo eso. ¿Te imaginas eso? O sea, no solo el papel, sino, imagínate. El Caribe. El Caribe. Y la otra cuestión es, ok, ese es el papel que estamos jugando ahorita, pero la otra pregunta es, suponete, ¿se consolida el nuevo orden mundial bajo este esquema nuevo de estas 3 potencias? La gran pregunta en el caso de El Salvador es, ¿qué hacer? Es decir, la respuesta que se tiene que dar desde nuestros países no puede ser la misma después de la Segunda Guerra Mundial, porque nosotros somos irrelevantes. No me refiero a El Salvador como país únicamente, es toda Latinoamérica, región, toda Hispanoamérica, toda... Te lo pongo como historia. ¿Qué fue lo que pasó en los años 30 en El Salvador cuando todo este proceso estaba de guerra al otro lado? Sí, la insurrección campesina. Martínez.
Es Somoza al otro lado. Sí. ¿Me entendés? Sí, también fue una masacre. Pero ahí es donde, exacto, pero ahí es donde vienen las posibilidades, porque El Salvador, en la ruta que está caminando en este momento, yo le veo un potencial muy importante, y es capitalizar el predominio estadounidense, si lo querés ver, porque tenés dos formas de enfrentarlo: o te opones o te aprovechas de. Como hizo El Salvador en los 30, se comenzó a vender café Sí, porque a irte en Alemania. contra es, primero, e Sí. internamente, en el caso de El Salvador, está perdido, porque Claro. lo que pudieron haberlo hecho, y que pasaron 10 años en el gobierno, no solo no lo hicieron, sino que terminaron con 0 diputados y 0 alcaldes, para empezar. Y no hay ninguna posibilidad de un levantamiento armado, al menos en el caso de El Salvador. Por lo tanto, de lo que te conviene es aprovechar esta coyuntura, transformar, que el país siga siendo indispensable hasta cierto punto como modelo para Estados Unidos, al menos en la parte de seguridad, que es lo que se está viendo en este momento, y que esto permita al país consolidar un modelo, o aumentar la prosperidad para el país en general. O sea, bueno, eso lo vamos a discutir. De eso lo vamos a discutir. Cosas que hacer. Ok, gracias por haber estado con nosotros, Humbalde, por favor. Ya saben, Tercera Guerra Mundial y el área de Hispanoamérica. Así es que nos vemos en el próximo show. Mauricio, espero de que en el próximo show estés presente para que así vos puedas dar tu opinión. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Pablo, Carlos. Nos vemos en la próxima, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó la tertulia. He aprendido mucho, muchachos. Estuvo buenísima. Muchas gracias. Aquí tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Okay. Hasta luego, bueno.